Miren esta foto de Palenque. ¿Es un rey maya normal o parece que va en cohete? Hoy no les vamos a echar el rollo de siempre, les vamos a contar el chismecito arqueológico y las ideas más locas que casi nadie dice. En menos de 20 minutos nos vamos a meter a la selva de Chiapas para descubrir 7 secretos bien guardados de Palenque. La tumba del supuesto astronauta Pakal, la misteriosa reina roja y, si es verdad, lo de las calaveras de cristal. Van a saber cosas que ni los guías a veces conocen. Y aguanten hasta el final porque les diremos la pregunta sobre Palenque que sigue sin respuesta y está de pelos. El viajero del espacio en la tumba del rey. Imaginen, junio de 1952. Un señor arqueólogo, Alberto Ruz, anda buscando en el templo de las inscripciones y siente un airecito frío. ¡Zas! Encuentra una piedra escondida en el piso. Abajo, una escalera llena de piedras y tierra. Tardaron años en limpiarla. Nadie se imaginaba qué sorpresa había al final. Era un secreto guardado por más de 1000 años bajo la pirámide más grandota de Palenque. Algo que cambiaría lo que sabíamos de los mayas y haría que la gente pensara cosas increíbles sobre ellos. Todos estaban bien emocionados esperando ver qué había abajo. ¿Qué cuidaban tanto los que vivieron en la Camjá, que así se llamaba Palenque antes? Después de 4 años de quitar piedritas con mucho cuidado, don Alberto y su equipo llegaron a un cuarto. En medio, una caja de piedra gigante, hecha de una sola pieza, tapada con una losa pesadísima, como 5 coches. Tenía un dibujo que dejó a todos con la boca abierta y que hasta hoy sigue dando de qué hablar. El lugar estaba húmedo y calladito. En la tapa se ve un señor con ropa muy elegante, Kinich Yanaab Pakal, el rey más famoso de Palenque. Los expertos dicen que está acostado sobre un dibujo del monstruo de la tierra y atrás de él crece el árbol mágico, como diciendo que se iba a otro mundo y luego volvía a nacer. Es un dibujo maya súper bonito, lleno de figuras que hablan de la vida, la muerte y los dioses. Nos muestra lo importantes que eran y cómo veían el mundo esta gente que ya no está. Pero aquí empieza el lío que hizo famoso a Palenque. Otra gente, como un escritor llamado Eric von Däniken, dijo algo muy diferente, que Pakal no se iba a ningún lado, sino que estaba manejando una nave espacial. Señalan que parece tener las manos en palancas, los pies en botones, algo en la nariz como para respirar y hasta fuego saliendo por abajo. La idea del astronauta de Palenque se hizo súper famosa y la gente empezó a pensar si los mayas sabían cosas muy modernas o si hablaron con gente de otros planetas. Aunque los arqueólogos serios no creen eso y dicen que es nomás que el dibujo se parece o que no entendemos bien los símbolos mayas. La imagen es tan fuerte que todavía nos preguntamos cosas. ¿Es pura casualidad o es una señal de algo que sabían y se olvidó? Pakal se llevó el secreto a la tumba, pero no fue el único rey enterrado de forma especial y con misterios. Bien cerquita, encontraron otra tumba con una mujer misteriosa, toda cubierta de un polvo rojo como sangre. 2. La Dama Roja y su careta verde. En 1994, buscando en el Templo 13, que está pegadito al de Pakal, otros arqueólogos sintieron que iban a encontrar algo grande otra vez. Descubrieron otro cuarto cerrado, más chiquito pero que también daba mucha curiosidad. Adentro, otra caja de piedra. Cuando la abrieron, ¡sorpresa! No era un rey, sino una mujer de familia importante. Estaba toda cubierta de un polvo rojo muy brillante, pero venenoso. Se llama cinabrio. Lo usaban para que el cuerpo no se deshiciera y para representar la sangre y la vida eterna. Ese polvo rojo estaba por todos lados, en los huesos, en los regalos que le dejaron, en las paredes. Era veneno, pero ayudó a que se conservaran bien los restos y las cosas valiosas que la acompañaban. Lo más llamativo era una máscara increíble hecha con más de 100 pedacitos de piedra verde llamada malaquita, con ojos de piedra negra brillante y conchitas. También tenía como una coronita y muchas joyas de jade, la piedra verde que para los mayas era sagrada y significaba poder y fertilidad. Con tantas cosas bonitas en su tumba, seguro era alguien súper importante en Palenque. Su cabeza tenía una forma alargada, algo que le hacían a los nobles mayas a propósito para verse diferentes y mostrar que eran de alta categoría. Pero, ¿quién era exactamente? Hay muchos dibujos escritos en Palenque, pero ni en su tumba ni cerca han encontrado algo que diga su nombre o qué puesto tenía. ¡Un misterio!
Hicieron pruebas de ADN a sus huesitos y vieron que no era la mamá de Pakal, pero sí eran parientes. Creen que pudo ser su esposa, que se llamaba Tsagbu Ayau, pero todavía no están 100% seguros. ¿Por qué una mujer tan importante, enterrada con tanto lujo al lado del gran Pakal, no tiene su nombre escrito en ningún lado que conozcamos? ¿Se perdió con el tiempo o hay una razón secreta para que las piedras no digan quién fue? El misterio de la Reina Roja nos recuerda que, aunque vemos historias en las paredes, mucho de lo que escribieron los mayas sigue siendo como un código secreto que apenas empezamos a entender. Y justamente esos dibujos escritos, los jeroglíficos por toda la ciudad, guardan la llave para el siguiente secreto. ¿Qué mensajes escondidos todavía no podemos leer en las piedras de Palenque? Los códigos secretos de las paredes mayas. Imaginen que Palenque es como un libro gigante escrito en las piedras. Sus templos, palacios y esas piedras altas con dibujos que llaman estelas están llenos de los dibujos más bonitos y complicados que usaban los mayas para escribir. Por muchísimos años nadie entendía esos dibujos, pensaban que eran solo adornos o figuras mágicas imposibles de leer. Creían que los mayas solo apuntaban fechas y cosas de las estrellas, no historias como las nuestras. Pero poco a poco, gente muy lista como Yuri Norosov, Tatiana Proskoriakov y Linda Skele empezaron a entender esos dibujos. Y eso cambió todo lo que pensábamos de los mayas. Descubrimos que sus escritos cuentan historias completas. Cuándo nacían los reyes, con quién se casaban, con qué otros pueblos se hacían amigos, sus peleas y guerras y sus ceremonias importantes. Palenque dejó de ser una ciudad callada y empezó a contarnos su propia historia. Gracias a esos escritos, sabemos quiénes fueron sus reyes, cuándo gobernaron, a quién le ganaron en las guerras, como a la ciudad de Toniná, y hasta cosas de lo que creían sobre el universo y sus dioses. El templo de las inscripciones, donde está la tumba de Pakal, no solo tiene eso, sus paredes tienen uno de los textos mayas más largos que se conocen. Cuenta la historia de Palenque y por qué Pakal era el mero mero, pero el misterio sigue. Aunque ya entendemos mucho, todavía hay como un cachito de los dibujos mayas, quizás como 1 o 2 de cada 10, que no sabemos bien qué significan, y algunos expertos creen que ciertos textos quizás querían decir otras cosas en secreto, que solo entendían los sacerdotes o los jefes más importantes. ¿Habrá mensajes secretos en las paredes de Palenque que todavía no entendemos? Estos secretos en los escritos nos dejan pensando. Pero los mayas de Palenque no solo eran buenos para escribir con dibujos, también eran increíbles para construir y cambiar el lugar donde vivían. Hasta controlaban el agua de formas que nos sorprenden. Lo hacían con unos túneles secretos que pasaban por debajo de la tierra. El túnel secreto del agua bajo la ciudad. Palenque está en un lugar bonito, con cerritos y mucha selva, y por ahí pasa un río chiquito llamado Otulum. Pero tanta agua y lluvia era un problema. ¿Cómo hacer para que la ciudad, que estaba inclinada, tuviera agua sin que se inundara o se fuera la tierra? La idea de los mayas de Palenque fue genial y sorprendente. Hicieron un túnel para que el río pasara justo por debajo de la plaza principal. Encontraron varios de estos túneles subterráneos, hechos con piedras pegadas y techos como arquitos. El más famoso es el que pasa por debajo del palacio. Demuestra que sabían muchísimo de cómo mover el agua. No solo la llevaba de un lado a otro, sino que estaba hecho para controlar cuánta agua pasaba. Y algunos creen que hasta podía hacer que el agua saliera con fuerza en algunas partes de la ciudad. Algo increíble para ese tiempo. Lo hicieron muy bien. Los túneles van bajando siguiendo la forma del cerro, para que el agua corriera solita por la gravedad. Pero también tenían partes especiales para que el agua no se saliera si bajaba muy rápido o cambiaba de nivel. Así, tenían agua cerquita de donde vivía la gente y donde hacían sus ceremonias. Y la plaza principal siempre estaba seca. Eran súper listos para planear su ciudad y cuidar la naturaleza. Pero, ¿no más servía para eso? Algunos investigadores piensan que manejar el agua también podía tener un significado especial para sus creencias, quizás relacionado con el mundo de abajo, el Xibalbá, que creían estaba bajo el agua. Otros han pensado cosas más locas. Quizás usaban la fuerza del agua para hacer fuentes bonitas, o para algo como baños antiguos, o hasta para alguna máquina rara que funcionara con agua y no sabemos qué era. No estamos seguros, pero sí sabemos que eran ingenieros muy picudos. Que fueran tan buenos para controlar su tierra y el agua hace todavía más raro el siguiente misterio.
¿Por qué una ciudad tan avanzada que sabía escribir, hacer arte y construir cosas tan padres fue abandonada de repente? La gente como que se esfumó, dejando todo atrás para que la selva se lo comiera. Nadie sabe bien por qué. La gran desaparición de Palenque. Por casi 300 años, con Pacal y los reyes que le siguieron, Palenque vivió su mejor época. Era un lugar súper importante, con arte muy fino y gente muy sabia. Construyeron edificios grandotes, hicieron cosas preciosas y escribieron en las piedras las hazañas de sus reyes. Pero como por el año 800, algo raro empezó a pasar. Dejaron de construir cosas nuevas. Lo último que escribieron en piedra fue por esos años y luego nada. Silencio total. Los arqueólogos han buscado y parece que a Palenque no la destruyó una guerra terrible, ni un terremoto o algo así. Simplemente la gente se empezó a ir. Poco a poco había menos habitantes, ya nadie cuidaba las pirámides y los templos y las plantas de la selva empezaron a meterse por todos lados. Para el año 900, la gran ciudad de La Camha estaba casi vacía, como un pueblo fantasma que recordaba lo increíble que había sido. Hay muchas ideas de por qué pasó esto, que llaman el colapso maya, porque le pasó a varias ciudades. Unos dicen que fue por tantas guerras entre ciudades que se acabaron la comida y todo. Otros que había demasiada gente y maltrataron la tierra, así que ya no había qué comer. También pudo ser que no llovió por mucho tiempo y se secaron las cosechas. O quizás la gente ya no confiaba en sus jefes y sacerdotes y se rebelaron o se fueron todos juntos a otro lado. Seguro que todo eso tuvo algo que ver, pero ninguna de esas ideas explica bien por qué una ciudad tan chida y que parecía aguantar todo se quedó vacía tan rápido y por completo. ¿Hubo algo más? ¿Algo que no sabemos? ¿Una enfermedad terrible que mató a muchos? ¿Un cambio total en su forma de pensar? ¿O decidieron irse todos juntos por alguna razón que ya se olvidó? Como no hay respuesta clara, el misterio sigue. Que se fueran así, sin más, nos hace imaginar muchas cosas. ¿Se habrán llevado secretos o cosas sagradas cuando se fueron? Curiosamente, hay cuentos viejos y cosas que se han encontrado que relacionan a la gente de antes en México con objetos raros y con poderes, como unas muy famosas y misteriosas, las calaveras de cristal. ¿Tendrán algo que ver con que la gente se fuera de Palenque? La calavera de cristal, ¿tesoro maya o cuento chino? Ah, las calaveras de cristal. Pocas cosas causan tanta curiosidad y discusión. Son figuras de calaveras hechas de cuarzo, una piedra transparente o blanca muy dura, talladas con un detalle increíble. La leyenda dice que las hicieron los mayas o aztecas hace muchísimo tiempo, que tienen poderes mágicos, que curan enfermedades o que guardan secretos antiguos, hasta de extraterrestres. Estos cuentos han salido en libros, películas y han hecho que mucha gente las relacione con lugares como Palenque. La más famosa es una que dicen que encontró una señora, Anna Mitchell Hedges, en Belice. Cuentan que es igualita a una calavera de verdad y que está hecha de una forma súper difícil, que según era imposible sin máquinas modernas. Luego aparecieron otras parecidas en museos o con gente rica, casi siempre con historias medio raras, de que eran de antes de los españoles. Todo esto las hizo más misteriosas. Pero aquí es donde los científicos meten su cuchara y el misterio cambia. Han estudiado estas calaveras con mucho cuidado usando microscopios súper potentes. ¿Y qué creen? En la mayoría encontraron marquitas hechas con herramientas modernas, como las que usaban los joyeros en Europa hace unos 200 años. No encontraron las marcas que dejaban las herramientas que usaban los mayas, que eran más sencillas. Además, y esto es bien importante, nunca se ha encontrado una calavera de cristal en una búsqueda de arqueólogos seria y bien apuntada en Palenque, ni en ningún otro lugar maya de verdad. Parece que su historia empieza con vendedores de cosas antiguas del siglo XIX, cuando a la gente le encantaba lo exótico y había quien hacía copias falsas. Todo indica que son mucho más nuevas, no son reliquias mayas. Aunque la ciencia dice que son falsas, la gente sigue creyendo el cuento, quizás porque nos encanta la idea de encontrar tesoros mágicos o secretos perdidos. Además, es impresionante ver lo bien hechas que están. Tallar cuarzo es dificilísimo. Eso hace que queramos creer que son antiguas y especiales. Pero si las calaveras de cristal son un cuento, nos preguntamos, ¿qué tesoros de verdad, qué secretos y qué edificios auténticos de Palenque siguen escondidos? Porque lo que vemos hoy es poquito. Y eso nos lleva a pensar, ¿cuánto más habrá escondido bajo la selva? El reino escondido. ¿Cuánto falta por hallar?
Cuando andas por las ruinas de Palenque, ves el palacio, las pirámides del Grupo de las Cruces, el templo de las inscripciones, y fácil piensas que ya viste toda la ciudad antigua. Pero agárrense, la verdad es increíble. Los que saben dicen que todo lo que está desenterrado y podemos ver es apenas una parte chiquitita, como el 5 o 10% de lo grande que era Palenque cuando era famosa. Todo lo demás, un reino entero, sigue tapado por la selva de Chiapas. La selva es como un monstruo para los arqueólogos, pero también como una caja fuerte que guarda el tiempo. Por más de 1000 años, árboles gigantes, lianas y mucha tierra han cubierto y cuidado, pero también escondido cientos, quizás miles, de casas, pirámides y otras construcciones. Ahora, con aparatos modernos como el LiDAR, que es como un láser que toma fotos desde el aire, pueden ver a través de las hojas de los árboles y están descubriendo lo enorme que era Palenque de verdad. Esas fotos láser muestran que Palenque era una ciudad gigantesca, con más plataformas, placitas, muchísimos barrios donde vivía la gente, quizás más templos que no conocíamos, lugares para sembrar en los cerros y hasta caminos que unían todo. Es como encontrar otra ciudad perdida dentro de la que ya conocíamos. Nos hace ver que Palenque era mucho más grande y vivía más gente de lo que pensábamos. Imagínense nomás todo lo que podría haber en ese 90% que sigue bajo tierra y plantas. Podrían encontrar más tumbas de reyes, quizás de algunos que ni sabíamos que existieron. Podrían hallar talleres donde hacían sus artesanías, mercados, barrios completos que nos cuenten cómo vivía la gente normal. Podrían aparecer más escritos que terminen de contar la historia de los reyes, que expliquen sus ceremonias o que revelen secretos de lo que sabían de ciencia o del universo. Cada vez que excavan, pueden encontrar algo que cambie todo. Mientras la selva sigue guardando casi todo Palenque, nos queda esa pregunta que les dijimos al principio, la duda más grande que sale de todos estos misterios y que todavía nadie puede responder bien. ¿Cuál es el verdadero secreto olvidado de esta ciudad increíble? ¿Y qué última sorpresa nos contarán sus piedras cuando por fin vuelvan a hablar? Pero espérate, que la aventura no termina aquí. Si te quedaste picado con los secretos de Palenque, ¡prepárate! En nuestro próximo video nos lanzamos a otra ciudad increíble llena de misterios aún más grandes. Haz clic aquí y descúbrelo con nosotros. No te lo puedes perder. Imagínense nomás, más grande que muchas de Europa en su tiempo, que apareció como por arte de magia y luego ¡pum! Se quedó en silencio mucho antes de que llegaran los aztecas. Ese lugar que llamaron donde los hombres se hacen dioses. Misterio 1, los que construyeron y nadie sabe quiénes fueron. Aquí empieza lo bueno, la pregunta más grande de todas. ¿Quiénes fueron los meros que levantaron Teotihuacán? Suena fácil, ¿verdad? Pues no, lo que sí sabemos es que los aztecas no fueron. Ellos ya la encontraron abandonada, hecha ruinas, y se quedaron con la boca abierta. Pero los originales, los que se aventaron a construir esas pirámides del sol y de la luna que parecen tocar el cielo, y esa calzada de los muertos tan derechita, de ellos no sabemos casi nada. No dejaron papeles firmados, ni estatuas diciendo, aquí estoy yo, el rey fulano, ni nada claro que nos diga, nosotros, los del pueblo tal, hicimos esto. Los arqueólogos han encontrado vasijas, dibujos en las paredes, cosas muy suyas, muy de Teotihuacán. Se ve que había gente de otros lados viviendo ahí, como de Oaxaca o de la zona maya, pero ¿eran los dueños de la ciudad? ¿O nomás estaban de visita o trabajando? Es que todo lo que hicieron es diferente, muy a lo grande, como si hubieran llegado ya con la idea completa de cómo hacer su ciudad. ¿Y qué ciudad? No parece que fueran aprendiendo poco a poquito, como otros pueblos. Claro, ideas de quiénes pudieron ser, hay muchas. Unos dicen que chance fueron los totonacas, por unas historias viejas que contaban los aztecas. Otros piensan que fue un revoltijo de gente de varios lados que se juntó y creó algo nuevo. Hasta se habla de la famosa Tolan, esa ciudad de leyenda. ¿Sería Teotihuacán? Pero como no dejaron una escritura clara que podamos leer bien, y ese es otro misterio del que hablaremos, pues es bien difícil saberlo a ciencia cierta. Échenle cabeza a esto. Una de las ciudades más importantes del mundo antiguo que mandaba o influía en lugares lejísimos y no le podemos poner nombre a su gente. Es como si encontráramos una gran ciudad abandonada hoy y no supiéramos si hablaban español, inglés o quién sabe qué.
Hicieron cosas increíbles, pero se quedaron como fantasmas en la historia. ¿Será que eran un pueblo que se perdió en el tiempo o uno que todavía no reconocemos bien entre tantos que hubo aquí? Vean nomás la calzada de los muertos, qué bien trazada, o la pirámide del Sol, qué tamaño. Eso no lo hace cualquiera. Necesitaban ser mucha gente organizada, con jefes que supieran mandar y con conocimientos de construcción y hasta de las estrellas. ¿Cómo es posible que un pueblo tan avanzado no dejara más claro quiénes eran, como hicieron otros pueblos famosos del mundo? ¿Será que no les importaba tanto el nombre o hay algo más que no estamos viendo? Este misterio de no saber quiénes la hicieron es la base de todo. Si no sabemos quiénes eran, pues es más difícil entender por qué hicieron lo que hicieron y sobre todo, por qué se acabó todo. Y es que tan misterioso como fue que empezaran, fue cómo terminaron. De golpe, con violencia, cuando estaban en lo más alto. ¿Qué cosa tan tremenda pudo tumbar a la poderosa Teotihuacán? Ahí les va el segundo misterio, la caída. Misterio 2. Cuando la gran ciudad se apagó de golpe. Ahora imagínense a Teotihuacán en su mero apogeo, por ahí del año 550. Una ciudad llena de vida, el centro de todo, la religión, el comercio, el poder. Cientos de miles de personas viviendo en sus casas bien ordenaditas y de repente, en cosa de unos pocos años, ¡zas! Lo que encuentran los que escarban es pura destrucción, fuego, edificios quemados, abandono. No fue que se fuera apagando poquito a poquito, fue un derrumbe y parece que con violencia y no parejo en todos lados. ¿Qué fue lo que pasó en la ciudad de los dioses para que terminara así? Lo más curioso es ver dónde estuvo la quemazón. Los arqueólogos han visto que los templos más grandes y los palacios que están junto a la calzada de los muertos, o sea, donde vivían y mandaban los jefes y los sacerdotes importantes, fueron quemados a propósito. No parece que fuera un incendio que se salió de control, sino que alguien quiso destruir precisamente esos lugares de poder. En cambio, en las zonas donde vivía la gente común, no se ven tantas señales de esa quema. Por eso, muchos expertos piensan que fue una bronca interna, una rebelión. ¿Será que la gente se hartó de los que mandaban? ¿O que diferentes grupos de poder se pelearon entre ellos y acabaron destruyendo todo? En los dibujos que dejaron, aunque no cuentan historias claras, sí se ven guerreros y sacrificios, así que sabemos que la violencia no les era ajena. A lo mejor los problemas entre la gente, o por la comida, o por la religión, crecieron tanto que la ciudad se quemó por dentro. Pero ojo, también pudo haber otras cosas. ¿Y si hubo unas sequías muy fuertes en esa época? Hay pruebas de que sí hubo cambios de clima feos en Mesoamérica por esos años. Eso pudo afectar las cosechas, causar hambre y poner las cosas más difíciles, calentando los ánimos si ya había problemas. ¿O qué tal si ellos mismos se acabaron el monte? Para construir tanto y para la leña de tanta gente, seguro cortaron muchísimos árboles. Y eso pudo cambiar el clima y afectar el agua. Y si llegaron otros pueblos nuevos a pelearles el poder, también es posible, aunque no se han encontrado pruebas claras de una guerra de conquista tradicional. Sea como sea, o por una mezcla de todo, el resultado fue que la gente se fue. No es que los mataran a todos, sino que se regaron por otros lados. El gran centro quedó herido, quemado y vacío. ¿Y a dónde se fueron? Seguramente se mezclaron con otras comunidades del Valle de México o más lejos, llevándose sus costumbres y su estilo, y por eso vemos cosas teotihuacanas en otros lugares después. Pero la gran ciudad ya no se recuperó. Entonces fue una revolución del pueblo, un desastre por el clima, una guerra entre ellos, o una tormenta perfecta de todo junto. El no saber los detalles exactos es lo que nos sigue intrigando. La ciudad se cayó y con ella se acabó una era. Pero antes de eso, construyeron cosas impresionantes cuyo propósito todavía nos rompe la cabeza, edificios que parecen hablar con las estrellas. ¿Qué secretos nos cuentan las pirámides del Sol y la Luna sobre cómo veían el mundo sus constructores? Vámonos al tercer misterio. ¿Para qué eran las pirámides? Misterio 3. Las pirámides, cerros sagrados o algo más. Ahí están, imponentes, las pirámides del Sol y la Luna. Son el símbolo de Teotihuacán. Pero, ¿para qué las hicieron tan grandes? Lo fácil es decir, eran templos o eran tumbas. Pero la verdad es que la cosa es más complicada. No son como las de Egipto, que sí eran tumbas de reyes bien identificados. Aquí, aunque se han encontrado entierros y ofrendas muy importantes, sobre todo en la de la Luna, no está la tumba del mero jefe en el centro.
Parece que servían para algo más grande, para varias cosas a la vez. Una pista muy importante es cómo están orientadas, cómo apuntan. Toda la ciudad está planeada siguiendo líneas que tienen que ver con el sol, la luna y las estrellas. La pirámide del Sol, por ejemplo, está puesta de tal forma que en ciertos días importantes del año, el sol se mete justo enfrente de ella, y la calzada de los muertos no va exactamente de norte a sur, sino un poquito chueca, y creen que esa línea apunta a donde salían ciertas estrellas como las Pléyades o a otros puntos importantes del Sol. Eran como relojes gigantes para marcar el tiempo y conectar la ciudad con el cielo. Otra idea que tiene mucha fuerza es que las pirámides eran como si fueran cerros sagrados hechos a mano. Para muchos pueblos de antes aquí en México, los cerros eran lugares muy especiales. De ahí venía el agua, la vida, eran la casa de los dioses y un lugar para comunicarse con ellos. Al construir estas pirámides enormes, los teotihuacanos quizá estaban haciendo su propio paisaje sagrado en medio de la ciudad, trayendo el poder de los cerros a su casa. Debajo de la pirámide del Sol hasta hay una cueva natural que ellos arreglaron, y eso refuerza la idea de conexión con la tierra y los orígenes. Además, tenemos que imaginarlas como unos escenarios enormes para ceremonias públicas. No eran nomás para verlas, sino para usarlas. Ahí se hacían rituales que servían para mantener el orden del mundo, para mostrar el poder de los gobernantes y para pedirle a los dioses por la lluvia, las cosechas o la victoria en la guerra. Subir por esas escalinatas seguro era parte importante del ritual. Y las ofrendas que han encontrado, cosas valiosas como jade y concha, pero también animales sagrados como águilas y jaguares, y hasta gente sacrificada, nos dicen que eran ceremonias muy complejas y muy importantes. Eran el corazón de la vida de Teotihuacán. Y para ponerle más intriga, hace no mucho, encontraron un túnel debajo de otra pirámide, la de la serpiente emplumada. Estuvo cerrado por siglos y adentro hallaron miles de ofrendas increíbles, pelotitas misteriosas, estatuas, semillas, restos de animales exóticos y hasta mercurio. Parece que ese túnel representaba el inframundo, el lugar de la creación. ¿Qué harían ahí abajo en esa oscuridad? Era como volver a vivir el principio del mundo según sus creencias. Así que, ¿para qué eran las pirámides? Pues seguramente para todo eso junto, para ver las estrellas, para ser como cerros sagrados, para hacer ceremonias espectaculares, para representar su idea del universo y para conectar con sus dioses. Eran el centro de todo, y uniendo estas pirámides va esa gran avenida que también tiene su chiste y cuyo nombre azteca puede que no fuera el suyo. ¿Qué significaba de verdad la famosa calzada de los muertos? Ese es nuestro cuarto misterio. Misterio 4. La calzada de los muertos. ¿Una calle no más o algo más? Si uno camina por Teotihuacán, lo que más llama la atención es esa avenida anchota que va de norte a sur, la famosa calzada de los muertos. Ya dijimos que ese nombre se lo pusieron los aztecas porque pensaron que las plataformas a los lados eran tumbas de gente importante de antes, pero ya sabemos que no, que la mayoría eran casas de gente rica, templos más chicos o edificios de gobierno. Entonces, si no era un panteón, ¿para qué servía y qué quería decir esta calle tan monumental? Lo primero, es claro que era la ruta principal para las ceremonias y procesiones. Conectaba los lugares más importantes, la pirámide de la luna al norte, la del sol, que queda a un ladito pero se ve desde ahí, y la ciudadela, con el templo de Quetzalcóatl al sur. Caminar por ahí debió ser algo impresionante, hecho para que la gente sintiera el poder y la grandeza de la ciudad y para guiarla por los lugares sagrados y de gobierno. Era el escenario perfecto para desfiles de sacerdotes y guerreros. Pero a lo mejor significaba algo más profundo. Algunos creen que, como tenía muros que la dividían en partes y chance, hasta canales con agua, la calzada pudo representar un río sagrado. Para los pueblos de antes, los ríos eran fuente de vida y a veces se relacionaban con el camino al inframundo o con el paso del tiempo. Y como estaba alineada con tanta precisión con las estrellas y los cerros de alrededor, pues no parece que fuera nomás una calle cualquiera, sino una parte clave de cómo veían el universo y lo plasmaban en su ciudad. Hay otra idea todavía más llamativa, que toda Teotihuacán, con la calzada como su eje, era como un mapa del cielo aquí en la tierra, que la posición de las pirámides y otros edificios importantes imitaba cómo se veían ciertas estrellas o constelaciones en días especiales.
Si fuera así, Teotihuacán no era solo una ciudad, sino el centro del universo para ellos, un lugar donde se juntaban el cielo, la tierra y el mundo de abajo. ¡Imagínense! Y en lo práctico, la calzada también servía para organizar la vida diaria. A los lados estaban las entradas a los palacios lujosos de los jefes, pero también a talleres donde hacían sus artesanías y a los edificios grandes, donde vivía la mayoría de la gente. Era el lugar donde se encontraba toda la sociedad, aunque seguro había zonas a las que no cualquiera podía entrar, sobre todo durante las ceremonias. Su tamaño y su orden servían para mostrar cómo estaba organizada la gente, quién mandaba y cuál era el lugar de cada quien. Entonces, la calzada de los muertos era mucho más que una calle, era un lugar de poder, una línea que conectaba con el cielo, tal vez un río simbólico y el corazón de la vida pública. ¿Qué significaba exactamente para ellos? Todavía se discute, porque tiene que ver con cómo entendían el mundo esos constructores de los que sabemos tan poco. Y fue en este lugar tan grandioso y para consagrar sus templos que hicieron cosas que nos revelan un lado más oscuro y violento de esta gente. ¿Qué nos dicen los hallazgos sobre cuántos sacrificios humanos hacían y por qué? Agárrense, que viene el quinto misterio. Misterio 5. El secreto oscuro de los sacrificios de mucha gente. Aunque sabemos que sacrificar gente era una costumbre en muchas culturas, de antes en México, algo que hacían para que el mundo siguiera andando y para contentar a los dioses, lo que se encontró en Teotihuacán, sobre todo debajo de la pirámide de la serpiente emplumada Quetzalcóatl, es algo que sorprende por la cantidad de gente y por cómo lo hicieron. Ahí, los arqueólogos encontraron los huesos de más de 200 personas, ¡200!, que parece que mataron al mismo tiempo, o casi, cuando estaban construyendo o inaugurando el templo. ¿Qué razón tan grande había para matar a tanta gente en un ritual? Cuando estudiaron los huesos, encontraron cosas que ponen la piel chinita. Muchos eran hombres jóvenes, seguro soldados, porque los enterraron con cosas de guerreros, collares hechos con quijadas humanas, unas de verdad, otras de imitación, puntas de flecha de obsidiana, ese vidrio negro filoso y adornos que usaban los militares. A muchos los encontraron con las manos amarradas a la espalda, acomodados en grupos. No parece que nomás los mataran y ya. Fue una ceremonia muy bien planeada, donde vistieron a las víctimas para su muerte, quizás como regalos para que el templo quedara bien bendecido o como guardianes para siempre. Pero no nomás eran soldados, también encontraron mujeres jóvenes, igual sacrificadas y enterradas con cosas valiosas, como piedras verdes, jade y conchas traídas desde playas lejanas. Que hubiera mujeres complica más las cosas. ¿Eran prisioneras importantes? ¿Representaban algo de la fertilidad o del poder? La mezcla de víctimas, hombres, mujeres y la riqueza de los regalos. También había huesos de águilas y jaguares. Sugiere que estas matanzas tenían muchos significados juntos. La guerra, el poder del gobierno, las buenas cosechas, los tratos con otros pueblos lejanos y su forma de ver el universo. Imagínense el trabajar para juntar a toda esa gente y esos regalos. El porqué exacto de tanta violencia en nombre de los dioses sigue siendo un misterio. ¿Eran prisioneros de guerra que traían de otros lados para presumir el poder de Teotihuacán y para pagarle a los dioses por el nuevo templo? ¿O era gente de la misma Teotihuacán, quizás jóvenes que otros pueblos mandaban como tributo, o hasta gente importante elegida para ese honor? Las ideas van desde que necesitaban darle de comer a los dioses para que el sol saliera y lloviera, hasta que era una forma brutal de enseñar quién mandaba, para que la propia gente y los enemigos vieran que no se andaban con juegos. Lo más seguro es que fuera una mezcla de religión y política. Y ojo, aunque lo de la pirámide de la serpiente emplumada es lo más famoso, no fue el único lugar. También han encontrado entierros con sacrificios en la pirámide de la luna y otros sitios ligados a diferentes momentos de construcción. Esto nos dice que sacrificar gente, incluso a muchos juntos en ocasiones especiales, era parte importante de cómo funcionaba Teotihuacán, de sus creencias y de su gobierno. La cantidad de gente sacrificada nos habla de un poder enorme para controlar a la población y usarla para estas cosas tan tremendas. Estos hallazgos nos hacen ver las dos caras de Teotihuacán, una ciudad increíblemente bella y ordenada, pero también un lugar donde se cometía una violencia ritual a una escala que hoy nos cuesta trabajo entender.
Tratar de ver la lógica detrás de esto es clave para entender cómo pensaban. Pero aquí nos topamos con otra pared. Parece que no tenían una escritura que nos contara, con sus propias palabras, por qué lo hacían. ¿Cómo es que una cultura tan organizada y poderosa no dejó textos claros como sí hicieron los mayas? Este es el sexto misterio. Misterio 6. La ciudad que casi no escribía. Aquí tenemos algo bien curioso. Teotihuacán fue una cultura súper avanzada y poderosa. Construyeron una de las ciudades más grandes y mejor planeadas del mundo antiguo. Comerciaban con gente de lejísimos. Tenían un arte y unas ideas muy propias y fueron el modelo a seguir para muchos otros pueblos por siglos. Y sin embargo, a diferencia de los mayas, que vivieron más o menos al mismo tiempo y llenaron sus piedras de escritos contando todo sobre sus reyes, fechas y guerras, en Teotihuacán casi no se encuentran textos largos. ¿Cómo le hicieron para manejar un gobierno tan grande, para pasar tanto conocimiento sin una escritura como la de los mayas? Lo que sí hay en Teotihuacán, y mucho, son dibujos con significado, que se repiten por todos lados. Las paredes pintadas de colores vivos, las vasijas adornadas, las figuras de piedra están llenas de símbolos. El dios de la lluvia con sus anteojeras, parecido a Tlaloc, la serpiente con plumas, jaguares, pumas, águilas, sacerdotes con bolsitas para el copal, guerreros con sus lanzas. Sin duda, estos dibujos decían cosas importantes, contaban mitos, ideas religiosas, quién era quién en la sociedad, pero eran una escritura de verdad que sirviera para escribir nombres, lo que la gente hacía o frases completas. La mayoría de los expertos cree que no, o que no era tan completa como la de los mayas. Que no tengamos o no entendamos su escritura tiene consecuencias enormes. Es una de las razones principales por las que no sabemos bien quiénes la construyeron, por qué se acabó, cómo se llamaban sus gobernantes, si es que tenían reyes como otros pueblos, o cómo fue su historia política. Sin textos que nos cuenten las cosas directamente, los arqueólogos tienen que adivinar interpretando las cosas que dejaron, pedazos de vasijas, huesos, edificios, dibujos, y eso siempre deja espacio para dudas y para que cada quien opine diferente. Es como querer saber todo de los romanos viendo nomás el Coliseo, sin poder leer lo que escribieron sus historiadores. Quizás la escritura de Teotihuacán era un lenguaje de dibujos tan metido en su arte que todavía no le agarramos la onda. El reto sigue siendo tratar de leer esos mensajes silenciosos. Pero el silencio va más allá de no tener libros de historia, llega hasta lo más básico, el nombre con el que ellos mismos llamaban a su gran ciudad. ¿Cómo se llamaba de verdad Teotihuacán cuando estaba llena de vida? Este es nuestro séptimo y último misterio. Misterio 7. Teotihuacán, el nombre que se perdió. Todo este tiempo hemos estado diciendo Teotihuacán. Pero aquí les va la última sorpresa, y quizás la más fuerte. Casi seguro que ese no era su nombre original. Teotihuacán es una palabra en náhuatl, el idioma de los aztecas. Fueron ellos los que llegaron siglos después cuando ya nomás quedaban las ruinas y al ver lo grandote que estaba todo, le pusieron ese nombre, que quiere decir algo así como el lugar donde la gente se vuelve Dios o donde nacieron los dioses, porque lo relacionaron con sus propios cuentos de cómo empezó el mundo. Pero, ¿cómo le decían sus propios habitantes cuando la ciudad era el centro del universo conocido por ellos? Las pistas sobre el nombre verdadero son poquitas y vienen curiosamente de otros pueblos que sí escribían, los mayas. En piedras talladas de ciudades mayas como Tikal, que tuvieron mucho contacto con Teotihuacán, a veces de amigos, a veces de pleito, hablan de un lugar muy importante que tenía que ver con la gran ciudad del centro de México. El dibujito glifo que usaban los mayas para hablar de este lugar a veces tiene unos juncos o carrizos, y algunos expertos creen que se leía Pu, que quiere decir lugar de carrizos, y que en náhuatl sería Toyan. Eso de Tolan o Tula es interesante pero complicado. Para la gente de antes en Mesoamérica, Tolan era más que un lugar real, era como un ideal, la ciudad perfecta de donde venía todo lo bueno, la civilización, la riqueza, la sabiduría, donde mandaba el famoso Quetzalcóatl. Hubo varias ciudades importantes después como Tula, la de los toltecas, o Cholula, que dijeron que ellas eran la Toban o las herederas de esa fama. Entonces, cuando los mayas decían Pu Tolan, se referían a Teotihuacán como la Toyan original, la que empezó el mito,
¿O usaban esa palabra nomás para decir ciudad grande y civilizada? Es una pregunta clave que sigue en el aire. Además, hay que acordarnos que no sabemos seguro qué idioma hablaban los meros teotihuacanos, si no era náhuatl, y parece que no, al menos al principio. Su nombre verdadero estaría en otro idioma, quizás totonaca, otomí o algún otro idioma de la región que ya se perdió o que no hemos podido conectar con la ciudad. Dentro de los mismos dibujos de Teotihuacán han encontrado algunos que parecen ser nombres de lugares, pero no se sabe bien qué dicen y nadie se pone de acuerdo si alguno es el nombre de toda la ciudad. El nombre original sigue perdido. No saber cómo se llamaba la ciudad es más que un simple chisme histórico. El nombre que un pueblo le da a su capital casi siempre dice mucho de quiénes son, cómo ven el mundo, de dónde creen que vienen. Perder el nombre es como perder una llave importantísima para entender cómo se sentían ellos mismos. Es el remate perfecto para el gran misterio que rodea a esta cultura increíble, una ciudad enorme sin nombre conocido, hecha por gente sin nombre conocido, que desapareció por razones que todavía hoy nos hacen quebrarnos la cabeza. Teotihuacán, esa ciudad que los aztecas vieron como cuna de dioses, quizás se llamó lugar de carrizos, o tal vez algo completamente diferente que el tiempo se encargó de borrar. Este último misterio es quizás el más hondo, porque toca la identidad misma de este gigante silencioso. Nos deja viendo su grandeza, pero también un hueco enorme de cosas que no sabemos y que nos siguen retando en entender. Constructores sin cara, un final con violencia y dudas, pirámides que hablan con las estrellas, una calle que era más que un camino, rituales de sangre que asustan, un silencio escrito en piedra y un hombre perdido. Los 7 misterios de Teotihuacán nos enseñan que, por mucho que sepamos la historia, siempre guarda secretos. Nos muestran que hasta las culturas más grandes pueden tener partes que quizás nunca lleguemos ahora a entender del todo. ¿Cuál de estos enigmas les pareció más interesante o les dejó más preguntas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Tienen alguna idea de qué pudo pasar? Me gustaría mucho leer sus opiniones en los comentarios. Platicando entre todos a veces se ven las cosas más claras. ¿Qué pasaría si Chichén Itzá guardara secretos que desafían toda lógica? Misterio 1. ¿Quiénes lo construyeron y con qué propósito? ¿Te has preguntado alguna vez quiénes fueron los genios detrás de Chichén Itzá, la legendaria ciudad maya que aún hoy sigue asombrando al mundo? Imagina la escena, arquitectos, astrónomos y sacerdotes trabajando juntos para levantar un monumento perfecto, alineado con las estrellas, como si intentaran comunicar un mensaje divino a través del tiempo. Pero ¿quiénes eran realmente estos maestros constructores? ¿Y qué secretos buscaban preservar en sus majestuosas edificaciones? Muchos creen que fueron los itzaes, conocidos como los brujos del agua, quienes erigieron esta maravilla alrededor del siglo IX después de Cristo. Ellos eligieron estratégicamente un lugar sagrado, abundante en cenotes, que consideraban portales hacia otros mundos. Pero aquí surge el misterio. ¿Qué conocimientos secretos manejaban estos brujos que les permitieron construir con tanta precisión? ¿Fue acaso inspiración divina o conocimientos avanzados heredados de civilizaciones aún más antiguas? La influencia tolteca en la arquitectura de Chichén Itzá añade más misterio al enigma. Algunos expertos sostienen que pudo haber sido conquistada o influenciada profundamente por esta cultura guerrera. Imagina una fusión cultural que mezcla la espiritualidad maya con la ferocidad tolteca. ¿Pero fue realmente una conquista o quizás una alianza estratégica, una unión de conocimientos que transformó Chichén Itzá en el centro de poder más influyente de Mesoamérica? Y si hablamos del propósito de Chichén Itzá, la fascinación se dispara. No solo era un centro político o comercial, sino también un inmenso observatorio astronómico y espiritual. El templo de Kukulcán, con su efecto visual único durante los equinoccios, muestra claramente que estos constructores no solo miraban al cielo, estaban obsesionados con él. ¿Qué intentaban comunicar a través de estas maravillas arquitectónicas? ¿Eran advertencias proféticas, mensajes celestiales o instrucciones codificadas que aún no logramos entender completamente? Además, descubrimientos recientes de sacrificios humanos plantean preguntas aún más perturbadoras sobre esta civilización. ¿Estaban estos rituales destinados simplemente a complacer a los dioses o formaban parte de un conocimiento ancestral oscuro que aseguraba la supervivencia misma de su civilización?
Esta dualidad entre la belleza y la crueldad, la vida y la muerte, sigue cautivando e inquietando nuestra imaginación hasta hoy. Finalmente, el propósito verdadero de Chichén Itzá sigue siendo un enigma. Cada estructura, cada piedra tallada, nos invita a especular sobre una civilización que aspiraba a conectar con lo divino, el cosmos y la eternidad. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Qué crees que realmente llevó a estos antiguos sabios a levantar Chichén Itzá? ¿Cuál crees tú que era su verdadero propósito? Deja tu teoría en los comentarios y únete al apasionante debate sobre uno de los misterios más fascinantes del mundo antiguo: el Templo de las Mil Columnas. ¿Qué secreto se esconde realmente el Palacio de las Mil Columnas en Chichén Itzá? Este increíble laberinto de piedra parece susurrarnos desde hace siglos enigmas que nadie ha podido descifrar por completo. ¿Puedes imaginarlo? Más de 200 columnas que se alzan desafiantes contra el tiempo, decoradas con misteriosos relieves de guerreros y sacerdotes, símbolos que parecen contar una historia perdida en el tiempo. Pero, ¿qué historia exactamente? Muchos expertos aseguran que el palacio fue un lugar de reunión, un espacio sagrado, dedicado a ceremonias religiosas o un centro comercial vibrante lleno de vida y comercio. Imagínate la energía que una vez llenó este espacio, el eco de miles de voces resonando entre estas columnas. Sin embargo, lo fascinante es que aún hoy nadie puede asegurarlo con certeza absoluta. Aquí comienza el misterio que tantos intentan resolver. Pero espera, ¿qué pasa si te dijera que algunos investigadores tienen teorías aún más intrigantes? Presta atención, algunos aseguran que las columnas podrían ser un sofisticado calendario astronómico tridimensional diseñado por los mayas para medir ciclos solares y cósmicos con precisión asombrosa. ¿Puedes creerlo? Un calendario tallado en piedra para leer los astros. Esto cambiaría totalmente lo que sabemos sobre la inteligencia y capacidades astronómicas mayas. ¿Será verdad o pura especulación? Y si esto aún no despierta tu imaginación, escucha bien. Otra teoría afirma que este lugar era un centro secreto de iniciación espiritual. Sí, un sitio reservado exclusivamente para los elegidos, sacerdotes y guerreros destinados a adquirir conocimientos prohibidos y habilidades extraordinarias. Imagínate a estos iniciados caminando entre estas columnas, enfrentando pruebas místicas y rituales secretos, preparándose para un destino que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. ¿Qué poderes ocultos podrían haber dominado aquí? Pero hay algo más inquietante todavía. El estado actual del palacio, parcialmente destruido y abandonado, nos lleva a una pregunta perturbadora. ¿Qué sucedió realmente en este sitio para que fuese dejado atrás, envuelto en silencio y olvido? ¿Fue acaso víctima de un desastre natural devastador, conflictos internos violentos o simplemente el abandono misterioso de una civilización que desapareció casi sin dejar rastro? Las teorías abundan, pero la verdad sigue escondida tras estas columnas impenetrables. Además, aquí surge una cuestión aún más fascinante. Este palacio no solo muestra la grandeza de los mayas, sino también una misteriosa influencia tolteca, sugiriendo contactos secretos, intercambios culturales o tal vez hasta invasiones desconocidas por la historia oficial. ¿Estuvieron realmente aquí otras civilizaciones? ¿Qué secretos y acuerdos se escondían entre sus muros estas antiguas culturas mesoamericanas? Las respuestas podrían cambiar toda nuestra percepción del pasado. Finalmente, el Palacio de las Mil Columnas permanece enigmático, atrapado entre la ciencia y el misterio. Cada columna que observas es una invitación a imaginar, especular y soñar con una época en la que hombres y mujeres miraban hacia las estrellas buscando respuestas, o quizás hacia su interior en busca de algo mucho más profundo. Ahora, dime tú, ¿cuál crees que es la verdad detrás de este fascinante misterio? Dime, ¿cuál es tu teoría más loca que se te viene a la mente? El campo del juego de pelota. ¿Has escuchado hablar del gran juego de pelota en Chichén Itzá? Imagina un escenario tan impresionante que desafía toda lógica. Una cancha monumental, rodeada por enormes muros decorados con serpientes emplumadas, guardianes silenciosos de secretos milenarios. Este lugar no es solo una cancha deportiva, es un santuario lleno de enigmas, símbolos ocultos y una energía tan poderosa que sigue intrigando al mundo siglos después. El gran juego de pelota no era un simple deporte, era una batalla cósmica representada en la Tierra. Los jugadores enfrentaban no solo la competencia, sino también la posibilidad real de morir sacrificados en honor a los dioses.
Imagínate la tensión, la adrenalina, el temor y la gloria mezclándose en cada juego. Escalofriante, ¿verdad? Pero lo más impactante es que aún hoy no sabemos exactamente cómo ni por qué se realizaban estos rituales tan extremos. Y si esto no te sorprende lo suficiente, espera a escuchar lo siguiente. Esta cancha tiene una acústica casi sobrenatural. Un susurro pronunciado en un extremo puede escucharse claramente a más de 100 metros de distancia. ¿Te imaginas qué propósito tenían estos efectos de sonido? ¿Mensajes secretos, rituales esotéricos o quizás ceremonias en las que la voz de los sacerdotes parecía venir directamente del mundo de los espíritus? La ciencia aún no logra explicar por completo esta maravilla. Además, algunas teorías sugieren que el juego podría haber funcionado como una forma de evitar guerras reales entre pueblos enemigos. Imagina que conflictos mortales se decidieran aquí, en esta cancha, con una pelota en lugar de armas. ¿Qué secretos diplomáticos habrán guardado estos muros? ¿Cuántas guerras se habrán evitado gracias a estos juegos misteriosos? Las respuestas podrían cambiar nuestra visión sobre la historia maya para siempre. Pero aún hay más misterio. La cancha está perfectamente alineada con eventos astronómicos clave como solsticios y equinoccios. Esto lleva a algunos expertos a afirmar que el gran juego de pelota funcionaba también como un calendario astronómico gigante. ¿Qué mensaje cósmico trataban de transmitirnos los mayas a través de este juego? ¿Había quizás profecías escondidas en estos movimientos cuidadosamente coreografiados? Y por si fuera poco, recientes excavaciones cerca del recinto revelaron evidencias escalofriantes de sacrificios humanos, incluyendo jóvenes e incluso niños. Esto abre un debate profundo y controvertido. ¿Eran estos sacrificios parte de rituales oscuros para controlar el orden cósmico o simplemente ofrendas desesperadas para garantizar la fertilidad y la abundancia? La respuesta sigue oculta, generando teorías cada vez más intensas. Finalmente, el gran juego de pelota sigue envuelto en el más profundo misterio. Cada piedra cuenta una historia que todavía no logramos comprender del todo, invitándonos a especular y debatir. Ahora, es tu turno. ¿Qué crees tú que realmente ocurría en este impresionante recinto maya? ¿Cuál teoría te convence más? Cuéntame, ¿qué es lo que más te vuela la cabeza? La plataforma de cráneos. ¿Sabías que en Chichén Itzá existe un lugar conocido como el Tzompantli o plataforma de los cráneos? Una estructura tan macabra como fascinante. Imagínate frente a cientos de cráneos tallados en piedra, perfectamente alineados, mirándote en silencio desde hace siglos, guardando secretos oscuros y rituales tan impactantes que hasta hoy nos provocan escalofríos. Este enigmático altar era mucho más que una simple decoración, era el corazón mismo del misterio y del poder maya. Aquí se exhibían las cabezas reales de los sacrificados, perforadas y ensartadas en postes para ser contempladas por la multitud. Piensa en el mensaje poderoso que esto enviaba, la autoridad que imponía y cómo podía controlar a miles sin necesidad de palabras. Pero, ¿cuál era realmente el propósito detrás de esta brutal práctica? Algunos expertos sostienen que los mayas creían que estos sacrificios eran esenciales para mantener el equilibrio cósmico. Imagina que cada cráneo representaba una conexión directa con los dioses, un puente sangriento entre la vida humana y el mundo espiritual. ¿Y si estos actos no eran vistos con terror, sino como un honor, un camino glorioso hacia la inmortalidad? Esta teoría desafía completamente nuestra forma moderna de entender la vida y la muerte. Pero aquí no termina el misterio. La plataforma también muestra imágenes impactantes, águilas devorando corazones, guerreros armados y escenas de sacrificio. ¿Qué mensajes ocultos contenían estas representaciones? ¿Advertencias, profecías o quizás instrucciones rituales destinadas únicamente a los iniciados en estos macabros secretos? Además, la presencia de influencias toltecas en el Tzompantli sugiere algo aún más intrigante, que los mayas adoptaron y adaptaron prácticas de otras culturas para fortalecer su poder político y espiritual. ¿Fue esta plataforma parte de una estrategia deliberada para consolidar su imperio mediante el miedo y la reverencia religiosa? ¿O existía algo aún más profundo, tal vez una alianza secreta entre civilizaciones que la historia oficial aún no reconoce? Por otro lado, hay quienes sostienen que el Tzompantli era principalmente un instrumento político, un método efectivo para intimidar enemigos y evitar rebeliones. Pero si esto es cierto, ¿hasta dónde podía llegar la crueldad de sus gobernantes para mantener el orden?
¿Y qué papel tenían exactamente estos sacrificios en el complejo entramado del poder maya? Por último, el Tzompantli sigue retándonos a cuestionar nuestras creencias sobre civilización y barbarie, vida y muerte, poder y espiritualidad. Ahora, es tu turno. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que estas prácticas eran necesarias o simplemente actos crueles a sin sentido? Atrévete a formar parte de este increíble debate sobre uno de los misterios más impactantes y controversiales de Chichén Itzá y ver quién tiene la teoría más loca. La pirámide de Kukulcán. ¿Sabías que la pirámide de Kukulcán, también conocida como el castillo, en Chichén Itzá, esconde misterios tan profundos que todavía desafían nuestra comprensión? Imagínate parado frente a esta imponente estructura, sintiendo cómo cada piedra susurra enigmas que se remontan siglos atrás. La precisión con la que fue construida no es simplemente admirable, sino que parece casi sobrenatural. Cada equinoccio, miles de visitantes presencian un fenómeno increíble. La sombra de una serpiente emplumada descendiendo lentamente por la escalinata principal. Este evento magistral no solo asombra por su belleza visual, sino que también despierta preguntas sobre el conocimiento astronómico y matemático maya. ¿Cómo pudieron estos antiguos astrónomos lograr tal precisión sin tecnología moderna? ¿Acaso poseían conocimientos avanzados que aún no logramos comprender plenamente? Dentro de la pirámide existe otro misterio que intensifica aún más el enigma. Una estructura más antigua, cuidadosamente escondida en su interior, donde se encuentra un trono con forma de jaguar rojo adornado con jade. ¿Qué secretos intentaban preservar al cubrir templos antiguos con construcciones más recientes? Algunos dicen que esto representaba la renovación cíclica de la vida maya, pero otros sugieren propósitos mucho más profundos y oscuros. Además, recientes investigaciones revelaron que debajo de la pirámide se encuentra un cenote sagrado, considerado por los mayas como una puerta directa al inframundo. Piensa en ello por un momento. ¿Fue casualidad o los mayas eligieron deliberadamente este lugar para conectar simbólicamente el mundo físico con el espiritual? ¿Qué rituales o ceremonias secretas se realizaron allí, en la oscuridad de esa cámara acuática? Pero aún hay más. La acústica única de esta pirámide provoca un eco que imita perfectamente el canto del quetzal. Un ave sagrada para los mayas. ¿Fue este efecto acústico simplemente casual o estamos ante otro testimonio impresionante del sofisticado conocimiento maya sobre acústica y su profunda conexión con la naturaleza? Algunos creen que es una señal clara de sabiduría ancestral avanzada o incluso intervención divina. Ahora, la pregunta es tuya. ¿Qué crees tú que se oculta realmente detrás de estos misterios? ¿Conocimiento perdido, intervención extraterrestre o simplemente la genialidad humana llevada al límite? El que tenga la teoría más insana será puesto como comentario principal. La increíble estructura de El Caracol. ¿Puedes imaginar que hace más de 1000 años existió un lugar donde los antiguos mayas desafiaban las estrellas? En el corazón de Chichén Itzá se alza una estructura extraordinaria conocida como El Caracol, un observatorio astronómico que deja perplejos a científicos y soñadores por igual. Su peculiar forma circular, única entre las construcciones mayas, revela secretos de una civilización obsesionada con el cosmos. Lo realmente intrigante es que este antiguo edificio posee ventanas y aperturas alineadas perfectamente con eventos astronómicos clave como equinoccios, solsticios y ciclos lunares. Cada piedra, cada abertura parece haber sido colocada con una precisión matemática sorprendente, destinada a observar el movimiento exacto de Venus. ¿Cómo lograron estos antiguos astrónomos semejante hazaña sin ayuda de instrumentos modernos? Pero el caracol esconde más misterios aún. Dentro de su estructura en espiral, algunos investigadores sugieren que podría estar representado el mismo concepto del infinito, un símbolo maya que conecta el mundo terrenal con lo divino. ¿Acaso esta construcción no solo servía para observar los cielos, sino también como una puerta hacia realidades superiores? El observatorio fue construido en diferentes etapas, lo que demuestra que su función era tan vital que fue constantemente adaptado y perfeccionado a lo largo del tiempo. Las serpientes esculpidas en sus plataformas no son meras decoraciones, son símbolos poderosos que podrían representar conocimiento oculto, sabiduría ancestral o quizás
guardianes de secretos cósmicos que todavía desconocemos. Además, la ubicación estratégica del Caracol dentro de Chichén Itzá sugiere que este lugar no era únicamente un centro astronómico, sino también un núcleo de poder político y espiritual, donde decisiones cruciales podían depender de la interpretación del cielo. ¿Hasta qué punto influyeron estos antiguos observadores de estrellas en el destino de toda una civilización? Finalmente piensa en esto. Si los antiguos mayas construyeron el Caracol con un propósito tan elevado, ¿qué mensajes ocultos podrían haber dejado grabados en sus piedras, esperando a ser descifrados? Quizás, en algún lugar profundo de su estructura, aguarda la clave para comprender no solo su pasado, sino nuestro propio futuro. Pero lo que viene ahora sí que te dejará bien malito de la cabeza. La bien polémica y controversial teoría de los antiguos astronautas. Y si te dijera que Chichén Itzá guarda un secreto más impresionante que cualquier película de ciencia ficción, imagina por un instante que los templos y pirámides de esta antigua ciudad maya no fueron solo obra de seres humanos, sino que estuvieron influenciados o incluso construidos con ayuda de visitantes venidos desde las estrellas. Así es, estamos hablando de la famosa teoría de los antiguos astronautas. Uno de los mayores enigmas que respalda esta teoría es el increíble conocimiento astronómico que los mayas poseían. El observatorio conocido como el Caracol está alineado perfectamente con el planeta Venus y otros cuerpos celestes con una precisión que hasta hoy sorprende a los expertos. ¿Cómo pudieron adquirir los mayas un conocimiento tan avanzado sin telescopios ni tecnología moderna? ¿Acaso recibieron este conocimiento de seres extraterrestres que llegaron a nuestro planeta hace miles de años? Además, ciertos grabados y representaciones en Chichén Itzá han alimentado esta polémica. Algunos murales y esculturas muestran figuras que parecen llevar cascos, trajes o dispositivos extraños que recuerdan a los modernos astronautas. ¿Son estos realmente imágenes simbólicas, como afirma la arqueología tradicional, o podrían ser representaciones literales de encuentros con entidades de otros mundos? La teoría de los antiguos astronautas también señala la existencia de construcciones como el templo de Kukulcán, diseñado con una complejidad geométrica que parece ir más allá del simple ingenio humano. El increíble efecto óptico durante los equinoccios, en que una serpiente luminosa parece descender desde el cielo, podría interpretarse como un mensaje o recuerdo de la llegada de seres celestiales. ¿Fue este un intento maya por preservar la memoria de un contacto extraterrestre en su arquitectura? Estos enigmas son apenas la punta del iceberg, porque los antiguos aún guardan secretos más profundos y perturbadores que podrían sacudir todo lo que creemos saber. En el próximo video te revelaremos misterios aún más impactantes que pondrán a prueba todo lo que creías conocer sobre estas legendarias civilizaciones. ¿Estás listo para descubrir la verdad oculta? Esa piedra rota. Coyolxauhqui, ¿la sientes? Un grito bajo tu ciudad, eco del corazón sangriento de Tenochtitlan, espejo de sus rituales más brutales. Este hallazgo te obliga a ver más allá del mito del águila. Te arrastra al templo mayor, a sus sacrificios, la vida misma del universo para ellos. ¿Qué te dice esta diosa mutilada sobre el poder y el terror de este imperio? Pero hay más, un detalle en su caída, un conocimiento que creías perdido. Esto, un fragmento que une su destino al de Moctezuma y al oro esfumado. Ese vínculo secreto, te lo revelaré al final del viaje. ¿Águila divina o plan político? La leyenda cuenta que los mexicas vagaron siglos hasta hallar la señal de su dios Huitzilopochtli, un águila devorando una serpiente sobre un nopal en una isla del lago de Texcoco. Allí fundarían su capital. Esta narrativa divina legitima el sitio, presentando su elección como un designio ineludible. Es la base del escudo nacional mexicano, una imagen poderosa y arraigada en la identidad de una nación que se ve como heredera de este legado. Sin embargo, la realidad pudo ser menos mística y más estratégica. El lago ofrecía defensa natural y recursos abundantes, peces, aves, juncos. La isla era un punto clave en las rutas comerciales lacustres.
Algunos historiadores sugieren que el signo pudo ser una interpretación conveniente o incluso una invención posterior para justificar la elección de un sitio difícil, pero geopolíticamente ideal y con ventajas logísticas innegables para un pueblo en ascenso. Los mexicas no eran un pueblo errante, ingenuo. Eran guerreros y diplomáticos astutos que se insertaron en un complejo panorama político en el Valle de México. Su llegada a la isla implicó negociaciones y conflictos con asentamientos vecinos. La elección del lugar, aunque desafiante ingenierilmente, les dio autonomía inicial y una posición central en la red lacustre que dominarían. Construir una ciudad sobre un lago salobre requirió una ingeniería monumental. Rellenos, pilotes, calzadas, acueductos. ¿Habrían emprendido esta tarea colosal basándose solo en una visión? ¿O fue una decisión pragmática envuelta en un ropaje religioso para cohesionar a un pueblo que necesitaba identidad y propósito unificador para su expansión? Esta fundación, envuelta en misticismo y estrategia, construyó un imperio de ingeniería y sabiduría notables, capaz de manejar un entorno tan hostil. Pero si eran un pueblo con tal conocimiento para dominar la naturaleza, ¿por qué sabemos tan poco de sus propios relatos, de su ciencia y su historia? El misterio no solo está en su origen, sino en la destrucción masiva del conocimiento que poseían. Sabrás por qué los textos de Tenochtitlan fueron quemados más adelante en el video. ¿Exageración o realidad brutal? La imagen de Tenochtitlan evoca las ceremonias en lo alto del Templo Mayor, donde se extraían corazones aún latientes. Los relatos de los conquistadores, como el de Bernal Díaz del Castillo, describen pilas de cráneos y sacrificios masivos que horrorizaron a los europeos. Estas narrativas fueron clave para justificar la brutalidad de la conquista, pintando a los mexicas como salvajes que necesitaban ser civilizados y cristianizados, una justificación conveniente para la invasión. La controversia radica en la magnitud reportada por los españoles. Fueron las cifras de miles o incluso millones de sacrificados, a lo largo del tiempo o en eventos puntuales, una exageración deliberada de los españoles para deshumanizar al enemigo y legitimar su empresa ante la corona y la iglesia. La propaganda es una herramienta de guerra tan antigua como los imperios, y aquí jugaron un papel crucial. La arqueología ha confirmado la realidad del sacrificio humano en Tenochtitlan. El hallazgo del Huitzompantli, un gran muro de cráneos perforados, corrobora las descripciones de Bernal Díaz y otros. Se han encontrado entierros masivos relacionados con el Templo Mayor, evidencia innegable de que el sacrificio no era un mito. Era una práctica central y real, pero su propósito era complejo. No era solo crueldad, sino una obligación cósmica. Creían que la sangre humana alimentaba a los dioses y garantizaba la continuidad del universo, el movimiento del sol. Era una parte intrínseca de su cosmovisión, ritualizada y con un profundo significado religioso, social y político. Mostrar poder y control sobre la vida y la muerte. Aún así, la escala exacta y el propósito total siguen debatiéndose, manchados por la propaganda y la cosmovisión ajena. Estas ceremonias, realizadas en lo alto de templos imponentes, dejaron rastros ocultos, pasadizos secretos bajo la tierra que conectaban el rito público con lo inimaginable. La arqueología sugiere que bajo Tenochtitlan, el misterio toma caminos subterráneos. El conocimiento que se quemó los mexicas y las culturas mesoamericanas en general poseían un vasto conocimiento del cosmos, la naturaleza, la medicina, la historia y la religión. Lo registraban en códices, libros hechos de tiras plegadas de papel amate, corteza o piel de venado, ilustrados con complejos pictogramas y glifos que contaban historias, genealogías, ciclos calendáricos y rituales. Eran verdaderas bibliotecas visuales de su mundo.
Pero la llegada de los españoles y la subsecuente evangelización vieron estos códices como obras del demonio, llenas de idolatría pagana que debía ser erradicada. Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, ordenó una quema masiva de códices en Texcoco en 1530, un acto que repitieron otros misioneros por toda la región, en su celo por imponer la nueva fe. La magnitud de la pérdida es incalculable. Solo sobrevivieron unos pocos códices prehispánicos, dispersos en colecciones europeas, testimonios fragmentados de un saber inmenso. Imagine la historia, la ciencia, la astronomía, los detalles de su vida cotidiana, sus mitos y su arte, que se hicieron cenizas. ¿Qué secretos médicos poseían? ¿Cuán avanzados eran sus calendarios y su entendimiento del tiempo? La quema no fue solo de libros, fue la destrucción sistemática de la memoria y el conocimiento de una civilización. Lo poco que sabemos de la visión mexica del mundo proviene de códices posteriores a la conquista, hechos con ayuda indígena pero bajo supervisión española, o de crónicas de frailes que sí se molestaron en entrevistar a los ancianos sobrevivientes. El misterio persiste. ¿Qué cúmulo de sabiduría se perdió para siempre en esas hogueras? Algunos especulan que pudo haber conocimientos astronómicos, agrícolas o de ingeniería asombrosos, secretos sobre técnicas de construcción o manejo del agua que aún no comprendemos. Este acto catastrófico ocurrió bajo la mirada de un hombre cuyo propio papel y destino son quizás el mayor enigma humano de la conquista, Moctezuma II. Los pasadizos secretos. Caminar por el centro histórico de la Ciudad de México es caminar sobre capas de historia, literales. Cada excavación para un edificio moderno o una línea de metro revela vestigios del pasado, desde la colonia hasta Tenochtitlan. Esto alimenta la especulación sobre lo que podría estar oculto más abajo, bajo el concreto y el acero de la metrópoli actual. Surge la pregunta, más allá de los drenajes y canales conocidos, ¿existieron túneles o pasadizos secretos bajo la antigua Tenochtitlan? Sistemas subterráneos complejos para rituales exclusivos, enterramientos importantes de gobernantes o sacerdotes, escape en caso de ataque o incluso almacenamiento de tesoros invaluables. La idea evoca imágenes de intriga y secretos ancestrales bien guardados. No hay evidencia concluyente y generalizada de una red de túneles complejos que cubriera vastas áreas como en algunas otras ciudades antiguas del mundo. Sin embargo, se han descubierto estructuras subterráneas relacionadas con el Templo Mayor, como la Casa de las Águilas, que tiene cámaras semienterradas con propósitos rituales específicos, o sistemas de drenaje y canales cubiertos que funcionaban a modo de pasadizos. La dificultad para la arqueología es inmensa. Excavar bajo una megaciudad moderna, con cimientos profundos, una red de servicios subterráneos densa, metro, agua, electricidad, drenaje, es un desafío logístico y financiero monumental. Mucho simplemente no es accesible para la exploración sistemática. ¿Son los túneles secretos solo leyendas urbanas alimentadas por la imaginación popular? ¿O hay una verdad esperando ser descubierta en la oscuridad bajo el asfalto? Y si existen, ¿pudieron servir para esconder algo que los conquistadores buscaban con desesperación? ¿Algo que ha alimentado búsquedas infructuosas durante siglos y cuya leyenda perdura? ¿Héroe o traidor? La verdad sobre Moctezuma II. Moctezuma Xocoyotzin, el noveno gobernante de Tenochtitlan, es una de las figuras más controvertidas de la historia mexicana. A menudo es retratado, especialmente en los relatos de los vencedores, como un líder débil, indeciso y supersticioso que creyó que Hernán Cortés era el dios Quetzalcóatl que regresaba, lo que explicaría su aparente pasividad inicial ante la llegada de los españoles. Los relatos españoles, particularmente los del propio Cortés y cronistas afines, lo describen como un rey que se sometió y entregó su imperio, deslumbrado o atemorizado.
Esta narrativa sirvió para glorificar al conquistador, justificar la usurpación del poder y la destrucción de la cultura local, y presentar la conquista como una empresa casi predestinada. Pero, ¿era esa la realidad? ¿O una conveniente manipulación histórica creada para el consumo europeo? Las fuentes indígenas post-conquista, aunque pocas, sesgadas y a menudo influenciadas por la nueva realidad, sugieren una imagen más compleja. Moctezuma era un gobernante experimentado, un estratega militar y un líder religioso. Su decisión de recibir a los españoles pudo ser una táctica para conocer a estos extraños, una muestra de poder o un intento diplomático de controlarlos. Su cautiverio por Cortés es un hecho, pero las circunstancias exactas de su muerte son un misterio. Los españoles dicen que murió apedreado por su propio pueblo, furioso por su sumisión. Las fuentes indígenas sugieren que los españoles lo asesinaron cuando dejó de serles útil. Su figura sigue siendo un enigma, una víctima trágica de la circunstancia, un gobernante incapaz de adaptarse, o un líder cuya reputación fue deliberadamente destruida por los vencedores para construir su propia narrativa. Este choque de imperios, esta confrontación entre Moctezuma y Cortés, culminó en la caída de la ciudad y la desaparición del propio Tlatoani en circunstancias turbias. Su figura sigue siendo un enigma, y su destino, como el de gran parte de su imperio, quedó sepultado, literalmente, bajo una nueva ciudad que aún hoy esconde los secretos de su pasado en sus profundidades. El oro desaparecido. Tenochtitlan era una ciudad de asombrosa riqueza, no solo por el oro y la plata que adornaban templos, palacios y personas nobles, exhibidos en esculturas, joyas y recubrimientos, sino también por las vastas cantidades de tributos que llegaban de todos los rincones del imperio, en forma de plumas preciosas, jade, cacao, textiles finos y otros bienes valiosos. Los templos del Templo Mayor, en particular, estaban descritos como recubiertos de oro en algunas de sus estructuras. Los conquistadores españoles venían principalmente en busca de oro. Su obsesión por el metal precioso fue un motor clave de su brutalidad y la razón de su arriesgada incursión en el corazón del imperio, cuando la situación se volvió insostenible para ellos en Tenochtitlan durante la huida de la Noche Triste. Intentaron escapar cargando todo el tesoro posible. Muchos murieron ahogados en los canales, lastrados por el peso del metal. Pero ¿cuánto oro había realmente? Las estimaciones españolas pudieron exagerar para inflar la gloria de su botín ante el rey. La mayor parte del oro que los españoles lograron tomar fue rápidamente fundido en lingotes para facilitar su transporte y reparto, destruyendo irremediablemente su valor artístico e histórico. Gran parte de ese botín fundido se envió a España. Sin embargo, la leyenda del tesoro perdido persiste. Se dice que los mexicas, al ver la inminente derrota, escondieron vastas cantidades de oro y objetos preciosos en el lago, en cuevas secretas, en pozos o enterrados bajo los cimientos de la ciudad, para evitar que cayeran en manos de los invasores. A pesar de siglos de búsqueda y especulación, no se ha encontrado un tesoro mexica de la magnitud que sugieren las leyendas y las descripciones de la época. ¿Fue todo robado y fundido por los españoles? ¿O sigue esperando ser hallado en las profundidades del antiguo lago o en lugares insospechados bajo la ciudad moderna? Este imperio y sus riquezas, mucho de él aún permanece oculto a la vista, un enigma que alimenta la imaginación de cazatesoros y arqueólogos por igual. La diosa desmembrada bajo el asfalto. En la tarde del 21 de febrero de 1978, unos trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza excavaban en lo que hoy es la esquina de las calles Guatemala y Argentina, cerca del Zócalo de la Ciudad de México, buscando instalar cableado eléctrico.
Su trabajo rutinario se detuvo bruscamente al golpear con sus picos algo duro y esculpido bajo la tierra. No era una roca cualquiera. Era un enorme monolito circular de más de 3 metros de diámetro, cubierto de complejos relieves. Pronto se identificó. Era la Coyolxauhqui, la representación en piedra de la diosa lunar, hermana mítica de Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, deidad principal de los mexicas. La piedra muestra a la diosa desmembrada, con la cabeza separada del cuerpo, los brazos y piernas mutilados, vestida con atributos divinos. Su descubrimiento fue una conmoción nacional e internacional. En la mitología mexica, Coyolxauhqui lideró a sus numerosos hermanos, las estrellas, en un ataque contra su madre Coatlicue en el cerro Coatepec. Sin embargo, Huitzilopochtli nació milagrosamente del vientre de Coatlicue, ya adulto y completamente armado. En una furiosa batalla, Huitzilopochtli derrotó y desmembró a Coyolxauhqui, arrojando su cuerpo por la ladera de la montaña, un mito que simboliza el triunfo del sol sobre la luna y las estrellas al amanecer. El monolito fue encontrado precisamente al pie de las escalinatas del Templo Mayor, la pirámide doble dedicada a Tlaloc y, crucialmente, a Huitzilopochtli. La ubicación no era casual. El Templo Mayor era el propio cerro Coatepec recreado. La piedra de Coyolxauhqui estaba colocada en la base de la pirámide de Huitzilopochtli para representar el lugar donde la diosa cayó desmembrada en el mito. Más impactante aún, este era también el lugar donde los cuerpos de los sacrificados en la cima del templo eran arrojados. La víctima, al caer, representaba la derrota y desmembramiento de Coyolxauhqui, alimentando simbólicamente al sol victorioso, Huitzilopochtli. La piedra no solo ilustra un mito, sino que es una pieza central en la justificación religiosa y política de los sacrificios humanos a gran escala. Un constante recordatorio de lo mucho que desconocemos de su esplendor, su brutalidad y su trágica caída. Estos 7 enigmas de Tenochtitlan nos muestran que el pasado de México es un abismo de secretos aún no resueltos. Pero la capital mexica no fue la única civilización mesoamericana con misterios que desafían nuestra comprensión. Si te apasiona lo inexplicable de nuestro pasado, te invitamos a ver nuestro siguiente video y descubrir otras verdades ocultas del mundo antiguo de México y el mundo.